Agu, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Tanto tiempo. Sí, la verdad. Agu, mira, no sé qué, hace un tiempito estuvimos hablando algo. Estás trabajando mucho con el tema del Alzheimer y otros, los centros de día y ese tipo de cosas. Y justo ahora el 21 es el Día Internacional del Alzheimer. Así Por es. eso quería hablar con vos. A ver, ¿qué es el Alzheimer? Bien, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es un tipo de demencia. Eh, es una de las patologías más frecuentes, digamos, en la tercera edad. Ujú. Eh, de hecho, es una de las más comunes. Según la Organización Mundial de la Salud, nada, termina siendo una nueva epidemia. De hecho, justo hoy estuve investigando, porque bueno, nada, en el centro donde yo trabajo vamos a conmemorar ese día y haciendo investigaciones veía que la Organización Mundial de la Salud mencionaba esto de que había 57 millones de personas afectadas en el mundo y hay registros de 10 millones de casos por año. Es impresionante. Aparte es una enfermedad muy silenciosa. Y una enfermedad muy silenciosa y también una enfermedad que muy pocos conocen. Eh, por lo general, uno menciona el deterioro de la persona y muchas veces se menciona que tienen una demencia, pero bueno, no es algo que se habla, digamos. Falta mucho conocimiento. Eh, Esto también hace, la falta de este conocimiento hace que también se pongan estas barreras para la prevención, para el diagnóstico y también para el tratamiento. ¿Cómo, Eh, cómo se origina el Alzheimer? ¿Cuál es el factor que origina el Alzheimer? ¿Es un factor o es multifactores? esa respuesta no la tengo yo. Es importante, tiene que tener Eh, un médico, ¿no? esa respuesta, y no sé si un médico la tiene. Esta enfermedad es algo que todavía sigue en investigación. Claro. No, realmente no es algo que podamos decir en concreto. La verdad es que pueden haber múltiples factores. Eh, sí es verdad que la gran mayoría de los casos son diagnosticados en adultos mayores. Eso sí. Pero bueno, la verdad que no es Sí, el algo origen no que se sabe. tal cual, no se sabe y también no sé si soy la persona correcta en decirlo, porque probablemente me olvide de un par de datos. No, está bien, está bien. Disculpame por ahí la pregunta que por No, ahí no, no, se no, no, tendría que está haber hecho otra. perfecto. No, no, Eh, está perfecto. Igual a ver, estaría bueno, nada, poder, a ver si algún neurólogo médico lo sabe, estaría bueno que se empiece como a hablar más de este tema. el Alzheimer, ¿vos te das cuenta en los principios de la enfermedad, cuando ya está avanzado o cuando ya decís, bueno, tiene Alzheimer, porque ya es muy evidente? O sea, ¿hay manera de detectarlo en forma precoz, digamos? Sí, hay maneras. Obviamente esto viene desde el lado del conocimiento, el saber cómo es esta enfermedad, pero sí, a ver, cuando una persona comienza con olvidos, no sé, no sé, mi mamá siempre mantenía la casa limpia y hoy en día la higiene no es tanto. Bueno, ahí yo ya tengo un indicio. Obviamente el olvido, esos olvidos de, bueno, me olvidé dónde está la llave, hoy de quién es el cumpleaños. O sea, son pequeñas cosas que nos llevan a empezar a, como, a pensar esto, che, ¿tendrá algún tipo de demencia o no? Obviamente, a ver, siempre necesitamos de un médico especialista, siempre, de un neurólogo. No solo el neurólogo hoy en día puede llegar a diagnosticarlo, obviamente a través de estudios y todo, pero bueno, nosotros, me corro desde el lado profesional, bueno, yo soy trabajadora social, pero me corro desde ese lado, me pongo como familiar o como cuidadora y digo, bueno, sí, me puedo llegar a dar cuenta si veo que la conducta comienza a cambiar,
si hay una falta de higiene, si hay pequeños olvidos, si en una de esas me puso la llave en la heladera o me llevó las bananas a la mesita de luz. Esos son indicios. Agu, Sí. contame, o contanos a todos los que están escuchando, ¿qué es un centro de día? ¿Qué es lo que vos hacés ahí? ¿Qué tipo de pacientes trabajás? ¿Cómo trabajás? ¿Qué tipo de gente se necesita para trabajar con esa enfermedad o con esa gente que está en ese lugar? Ya, un montón de preguntas juntas, ¿eh? Un montón de preguntas, yo te voy contando a poquito. Bien, sí, yo trabajo en un centro de día. Un centro de día tenés de varios tipos. Nosotros específicamente tenemos de jornadas de 4 horas a la mañana y a la tarde. La persona va por 4 horas al centro y está estimulada por esas 4 horas por diferentes profesionales. Dentro del equipo profesional está el psicólogo, está la fonoaudióloga, la terapista ocupacional, la kinesióloga. Bueno, estoy yo como trabajadora social, hay una enfermera y después hay talleristas. Por esas 4 horas, obviamente según los días, van cambiando las terapias, pero bueno, por esas 4 horas la persona está haciendo actividades grupales. Esos grupos están divididos según su deterioro. Nosotros, o sea, cuando le hacemos el ingreso a la persona, siempre tiene que tener un diagnóstico emitido por un neurólogo. Este neurólogo puede llegar a pedir o alguna resonancia, alguna valoración neurocognitiva, que eso lo hace un neuropsicólogo, y ahí es donde más o menos determina si, bueno, o tiene o algún tipo de demencia, si es de tipo Alzheimer, alguna demencia vascular, frontotemporal, o simplemente un deterioro cognitivo. Según el diagnóstico y según el puntaje que ellos, digamos, sacan en ese test neurocognitivo que le toman, es como nosotros los vamos a dividir por grupo. Y de ahí se piensan todas las terapias. Obviamente el psicólogo va más por el lado cognitivo, la fonoaudióloga va más por el lado del lenguaje, la terapista ocupacional trabaja más que nada las actividades de la vida diaria y las instrumentales, el cómo se bañan, cómo se lavan la cara, se peinan, se cambian, si es que van al baño o no, el tratar de trabajar eso, también el, bueno, cómo iría yo a pagar una cuenta o cómo yo cocinaría. Se piensan actividades para ir fomentando más que nada la autonomía. La parte de, la parte de movimiento lo trabaja la kinesióloga, eso es muy importante en el adulto mayor, en la persona mayor, más que nada para que ellos tengan esa vejez más activa. ¿Qué rol cumple el familiar ahí? En realidad, yo no sé si el familiar cumple un rol, sino nosotros cumplimos también un rol para el familiar. El familiar muchas veces llega sobrecargado, sin respuestas, buscando respuestas. Claro. Y nosotros lo que tratamos de hacer siempre es acompañar, acompañar en el proceso, brindarle toda la información necesaria para que empiecen a conocer la enfermedad, para saber qué es lo que les espera, porque más allá de que a veces nos llegan casos muy avanzados, también nos llegan casos que recién comienzan con un deterioro. O es una enfermedad tipo Alzheimer, pero recién están comenzando y las personas son conscientes de los olvidos que tienen y las familias vienen desesperadas como, ¿qué va a pasar después? Entonces, nuestro rol ahí es acompañar, brindarles información, brindarles herramientas para también poder trabajarlo en la casa, porque no es solamente estimular dentro del centro de día, sino brindarles herramientas a los familiares para que ellos se puedan desenvolver también en la casa. Eh, Nosotros acompañamos más a la familia, O sea que más que la familia cumplir un rol dentro del centro. más allá del rol que vos cumplís dentro del centro, es muy importante el que tenés con los familiares, digamos, o con los allegados, o quién tiene que cuidar. O sea, vos cuidás un poco al que cuida. Exactamente, así es cuidar al cuidador, porque si el cuidador no está bien o se nos enferma, no puede cuidar. Eh, el Alzheimer.
Yo sé que por ahí, más o menos sé cuál es la respuesta. Se puede, no, no sé si curar, pero sí detener el avance. Claro. Este tipo de demencia es una demencia neurogenerativa, digamos. Va avanzando. Lo que nosotros hacemos con este tratamiento es ralentizar ese deterioro. Ir demorándolo. Y tal cual. Eso no quiere decir que se frene. Este tratamiento es un tratamiento no farmacológico. Obviamente tiene que ir de la mano de lo farmacológico. Tenemos que trabajar en conjunto con los médicos. Pero bueno, como también lo dicen los médicos, no es una enfermedad que se pueda curar o que se frene, sino es que ralentecemos ese deterioro. Es muy importante este tratamiento porque de hecho lo hemos visto ahí en el centro en donde hay personas que, no sé, van todos los días y se enferman y faltan una semana y vos notás ese deterioro. Entonces, ese deterioro que digamos que avanzó. Entonces es muy importante este tipo de tratamientos para relentecerlo. A Claro. su vez, es un apoyo que vos le das a las familias en el mientras tanto. La persona ¿Qué ahí pasa 4 horas. Dentro del centro de día, ¿qué actividades realizan? Hay de Y todo, están ¿no? de todo. Están las actividades cognitivas que las realiza el psicólogo, toda la parte, no sé, crucigramas, sopa de letras, escrituras, formar palabras. Está la parte de movimiento, digamos, actividad física que la da la kinesióloga. Eh, Obviamente ella se centra más en lo que la persona necesita, pero nada, también hace actividades más generales para todo el grupo. Em, Después, bueno, la terapista ocupacional, que hoy, como hoy comentaba, que eran toda la parte de las actividades de la vida diaria y las instrumentales, como, bueno, por ejemplo, para preparar empanadas, ¿qué se necesita? Y ellos ahí van diciendo, bueno, carne picada, tapas de empanadas, bueno, para armarlas, ¿cómo las armamos? Y ahí es una estimulación para ellos también ahí. Es buena La parte pregunta esta, ¿eh? ¿Con pasa de uva o sin pasa de uva? Tal cual, sí, sí. Y ahí se genera un debate, Un debate bueno. fuerte ahí. Em, en la parte de fonoaudiología, más que nada la parte del habla, no sé, también está la parte de escritura, pero el poder pronunciar las palabras, el que no se vaya deteriorando esa parte. Y también está la parte de horticultura, donde se hace una huerta, la Ah, parte mira qué bueno. recreativa, por ejemplo, ahora se viene el 21 también, es el Día de la Primavera, y con ello festejamos el Día de la Primavera con una lotería familiar, un bingo familiar. Entonces, en la parte recreativa no solamente nos ocupamos de hacer los premios para esa lotería, sino también para decorar el centro. Toda esa parte está en la parte de recreativa. En ese centro hoy por hoy, ¿cuántas personas hay que van asiduamente o que están siempre? Hoy tenemos 55 usuarios por la 55. mañana y una parte por la tarde, pero en total son 55 admitidos. Eh, Y eso Somos, genera un movimiento importante, aparte de lo profesional, en lo laboral también, porque necesitas mucamas, necesitas, no sé si en- mucamas, pero sí, gente que limpie, gente sí, que lo en el centro de mantenga. día, claro, en el centro de día como solos van por 4 horas, por lo general, a ver, sí tenemos el personal de limpieza, pero Ujú, bueno, la mayoría son profesionales. claro. eh, Porque solo se va a dictar digamos, la terapia y ellos, a ver, van de 9 a 1, entonces lo único que se les da es una colación en el medio de la terapia, digamos, de la jornada, pero ellos en realidad desayunan en su casa y almuerzan en su casa. Y lo mismo con los de la tarde, que van de 2 a 6 de la tarde y ellos almuerzan en su casa y meriendan en su casa. La colación siempre está igual, pero bueno, nada, solo van Hay a un, realizar las hay actividades. una situación, a ver, que se me ocurre. No te quiero complicar la vida. Eh, a ver, una persona sola que está en una situación así, concurre al centro de día, pero tiene que volver a la casa y está solo.
no tiene a nadie y te dice, ¿y si me puedo quedar acá? ¿No, hay un lugarcito que me pueda quedar acá? Me rompes el corazón, pero no. No, sí, a ver, si es por mí me lo llevo todo yo, pero no. No, en esos casos obviamente está la parte social, el área social, que la persona cuando ingresa siempre tiene que ingresar con un tutor, un familiar o un cuidador principal, Claro, siempre, porque la admisión la hace esa persona responsable. Entonces, sí nos pasa de que hay personas que tienen un deterioro y no tienen un diagnóstico específico, pero bueno, sabemos que, a ver, y que los hijos, no sé, o viven fuera de la Argentina, que en la mayoría de los casos pasa eso, o viven en otras provincias. Entonces, lo que se acuerda con la familia es, bueno, un cuidador tiene que haber en Bahía Blanca, que tenga una cuidadora o un cuidador, y nosotros nos podemos comunicar también con ese cuidador. Si algún día la persona la vimos mal, enseguida automáticamente nosotros se lo comunicamos tanto a los hijos como a ese cuidador que está ahí con ella. Agu, de mi parte te agradezco mucho la atención. No sé si querés agregar algo. Nada, es súper importante el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano. Muy importante. No solamente, más que nada el tratamiento no solamente para la persona, sino también para la familia. Y también es muy importante que, nada, que se visibilice este tipo de enfermedad. Es algo que me ha pasado cuando yo lo he comentado ahí en mi pueblo, es algo que no se conoce, no tienen mucho conocimiento, digamos, de tanto de la enfermedad ni tampoco cómo abordarla, o cómo tratar a la persona que tiene ese deterioro o esa enfermedad. Entonces, nada, que empiecen Es a indagar complicado. más, sí, y que consulten en todo caso. Organizar charlas, no va a quedar otra. Sí, sí, organizar charlas, sí, tal cual. Vos lo dijiste. Agus, gracias por la atención, ¿eh? Que sigas bien. Gracias a vos. Nos vemos.